Bendito Padre Celestial, honramos tu santo y bendito nombre, Padre nuestro. Exaltamos, Señor, y damos loor y gratitud. Padre mío, gracias porque te has compadecido de la vida de nuestro hermano Miguel. Gracias porque nos acaba de llegar la noticia de que felizmente él ha sido retirado ya del hospital y está en su casa. Gracias, Padre mío, por extenderle a nuestro hermano Miguel la vida, por sostenerlo. Gracias por la fortaleza que le das a su esposa. Oh Señor, gracias porque tú has visto sus lágrimas. Has visto, Señor, has escuchado su oración y la de tus siervos por nuestro hermano Miguel. Padre mío, solamente podemos agradecerte y darte la honra, la gratitud, la alabanza a ti, Señor. Padre Santo, fortalece esta linda familia de misioneros allá en Portugal, en Angola y en Brasil. Cuánto bien, Señor, han hecho ellos por la providencia del Espíritu Santo, a pesar de las dificultades físicas y quizás los problemas que pasan, tú los has sostenido. Y ahora, Señor, tú te has manifestado con el brazo poderoso de tu poder. Hemos clamado a ti y para darte la honra y gloria, Señor, podemos saber que ya has permitido, Señor, que nuestro hermano esté en casa donde va a ser mejor atendido. Padre mío, actúa tú, Señor. Ese coágulo que él tiene en el cerebro, te ruego que lo disuelvas, que lo disipes. Señor, te pido que extiendas la vida con salud de mi hermano, que lo bendigas, que lo sostengas, que le devuelvas, Señor, la capacidad para leer, para escribir, para hablar, que le dé, Señor, la virtud del Espíritu Santo para que él siga siendo un baluarte allá en su país, también en el país de Angola y para nuestros hermanos de Brasil. Oh Señor mío, con gratitud, Padre mío, oramos y agradecemos por este momento tan especial en donde tu poder, Señor, se ha manifestado. Por eso, Señor, se cumple tu promesa que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Así como extendiste la vida de Ezequías cuando él oró y lloró con lágrimas. Tú has escuchado, Señor, las oraciones de tus hijos y especialmente la del hermano y su esposa y la de tus siervos, quienes han orado por él. Padre mío, si ha sido tu voluntad de extenderle la vida, por favor, recupérale totalmente su salud. Sosténlo, Señor, y permite que él pueda, a pesar de sus condiciones, seguir siendo un baluarte, un apoyo en el mensaje del tercer ángel. Hoy queremos honrarte también, Señor, a través del estudio de tu palabra. Pido humildemente que bendigas a mis hermanos que hoy han venido a adorarte y que están conectados desde sus hogares, allí en la iglesia, donde tú los tienes, Señor, en las diferentes partes de Colombia y del mundo. Que bendigas a los niños que están escuchando tu palabra, a los jóvenes. Que hoy, Señor, podamos sentir de verdad el llamado que tú haces a muchas personas que están dispuestas a servirte. Padre mío, un día hemos de poner la armadura, pero tú estás levantando siervos fieles en todas partes que ocupen el lugar de aquellos, Señor, a quien tú estás llamando al descanso. Oh Señor, te pido que bendigas este momento, que el Espíritu Santo esté en medio nuestro, que solamente podamos ser dirigidas nuestra mente por el Espíritu Santo.
y que al repasar la historia, Señor, de estos fieles siervos tuyos, podamos aprender y podamos llenarnos de gozo, que podamos decir que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido en el pasado y lo que Él va a hacer en provisión para nosotros en lo que resta de esta vida. Oh Señor mío, gracias por escucharnos. Te ruego una bendición para mis hermanos donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos amados, hoy queremos abrir la palabra de Dios, hermanos, y recordar unas palabras que el apóstol Pablo expresó y que esta mañana nos van a servir de base para el tema que vamos a tratar. Quizás, mis hermanos amados, hoy tengamos la motivación para seguir adelante en este camino. Dice la palabra de Dios, abrámosla por favor en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 7 en adelante. El apóstol Pablo le va a dirigir, hermanos, las últimas palabras a su siervo fiel, a Timoteo. Le va a escribir a Timoteo, su compañero, a este joven Timoteo, a quien tanto aconsejó. Y le dice en esa carta, cuando él estaba en la cárcel, se lo había sentenciado ya a morir. Sabía que iba a morir. Y entonces el apóstol Pablo, al final de su carrera, puede escribir estas palabras. Dice el versículo 7 de 2 de Timoteo, capítulo 4. He peleado la buena batalla. Dice el versículo 6, leamos desde el 6, que es el contexto. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hermanos, cuando el apóstol Pablo sabía que había llegado la hora de morir, cuando ya estaba sentenciado a la muerte en manos de Nerón para ser decapitado, hermanos, él pudo escribir estas palabras. Él pudo aconsejar a su fiel siervo Timoteo y pudo escribirle, hermanos, lo que tantas veces hemos leído allí en el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, las palabras de Pablo al joven Timoteo, estas palabras se escribieron en el contexto de sus últimos momentos, de sus últimos días de vida que el apóstol Pablo estaba pasando en la cárcel y que sabía que iba a morir. Te encarezco, le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le aconsejó, hermanos, el peligro de la apostasía que iba a entrar en medio del pueblo, ¿cierto? Y le dijo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, ¿cómo sería la preocupación del apóstol Pablo
que a su compañero fiel, a este joven Timoteo, le dice, por favor, te encarezco, te ruego, delante de Dios y del Señor Jesucristo, te pido el favor, ponle cuidado a esto. Dice él, redarguye, predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué palabras tan llenas de poder, hermanos, qué recomendación tan fiel para este joven que estaba recibiendo la carta. Entonces el apóstol Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hay algunos que dicen, mire, ahí el apóstol Pablo está diciendo que él iba a partir y que se iba a ir para el cielo. Pero eso no es lo que dijo, porque lo vamos a leer claramente. Entonces, el apóstol Pablo dice en el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo fue uno de esos hombres que cuando tú y yo leemos la biografía y la historia del apóstol Pablo, tanto en las Sagradas Escrituras como en el libro Hechos de los Apóstoles, es una historia inspiradora, hermanos. Él pudo permanecer fiel a pesar de tantas cosas que pasaron, ¿sí? Cómo se sacrificó, cómo predicó, cómo lo persiguieron, cómo lo dieron una vez por muerto de una tremenda paliza que le dieron. Lo dieron por muerto y ahí lo dejaron supuestamente ya para ellos había muerto de los golpes. Hermanos, pero el Señor le conservó la vida, ¿sí? Dice la palabra de Dios, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por eso el tema de esta mañana se titula así, cuando Dios llama a sus siervos a deponer su armadura. Hermanos, cuando Dios llama a sus siervos a deponer su armadura, nosotros debemos tener la seguridad y poder expresar estas palabras. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he creído en la palabra que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y entonces, hermanos, el versículo 8 dice él, para aclarar lo que algunos malinterpretan, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¿Cuál es la corona de justicia? La corona de la vida eterna, que solamente se hace a través de la justicia de Cristo, la corona de la salvación, la cual me dará el Señor juez justo. En aquel día, subrayen esa frase, en aquel día. Y vamos a ver de qué día estaba hablando. Él no estaba esperando irse al cielo ese día que iba a morir o el día que lo maten, sino que iba a esperar la corona de justicia en aquel día, la cual me dará, dice esa corona, el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, ¿de qué día estaba hablando el apóstol Pablo? ¿De qué día era que iba a recibir la corona de la vida, de la justicia? En aquel día cuando Cristo venga, porque Él es hablando en el contexto, dice, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, el apóstol Pablo estaba tan triste, tan angustiado, pero tan lleno de esperanza que escribió esto. Y él, hermanos, en medio de su soledad, de su aflicción, le escribió a Timoteo, dice así, hermanos, dice así, procura venir pronto a verme, porque él estaba en prisión. Allá estaba, abandonado en una mazmorra, hermanos, en un calabozo. Procura venir pronto a verme, porque el apóstol necesitaba compañía, necesitaba aliento, necesitaba ver a su compañero fiel. Y le dice algo también allí, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo,
y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, el médico Lucas que escribió el Evangelio de Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Hermanos, a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, estaba preocupado por sus iglesias, pero él expresó con tristeza, dijo, Demas me ha abandonado, Demas me ha traicionado. Se fue para el mundo, se volvió para allá. Ay, hermanos, yo quiero que hoy nos detengamos a analizar lo que fue la vida. En principio, ya mencionamos lo que le sucedió a Pablo, ¿sí? Cuando fue llamado a deponer su armadura. Pero hoy vamos a revisar la vida de un hombre que fue llamado a deponer su armadura también, ¿sí? Y cómo la profeta de Dios narra esta historia. Hermanos, que es una historia inspiradora. Es una historia un poco triste quizás, pero que nos alienta, que nos hace ver, hermanos, cómo era el sacrificio y el trabajo de estos siervos fieles, y especialmente de este siervo llamado James White, cuando fue llamado a deponer su armadura. Prepárense, hermanos. Yo espero que hoy el hambre se vaya, el cansancio se vaya. Avanzaremos, hermanos, en esta mañana hasta donde el Señor nos permita avanzar, ¿sí? Para eso vamos a leer, hermanos. Desde el principio, dice el libro Hechos de los Apóstoles, desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas fieles, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación. Y noten lo que dice. Y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban su labor. En este texto de la profeta de Dios, escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, he tenido el motivo para presentar este tema. Para presentar este tema, hermanos, que lo hemos titulado Cuando Dios llama a sus siervos a deponer su armadura. Cuando eran llamados estos siervos fieles a deponer su armadura, otros continuaban su labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Entonces, hermanos, revisemos lo que allá en Joyas de los Testimonios, tomo 3, hay un título que se llama Influencia de los obreros de más edad. Ahí lo podemos encontrar. Joyas de los Testimonios, tomo 3. Bajo el título Influencia de los obreros de más edad. Dice allá, deseo mucho que los viejos soldados de la cruz, los que han encanecido sirviendo al Maestro, continúen dando su testimonio directo, a fin de que los más jóvenes en la fe puedan comprender que los mensajes que el Señor nos ha dado son muy importantes en esta época de la historia de la tierra. Nuestra experiencia pasada no ha perdido una tilde de su vigor. Hermanos, ella se está refiriendo y dice, deseo mucho que los viejos soldados de la cruz, los que han encanecido sirviendo al Maestro, continúen dando su testimonio directo, a fin de que los más jóvenes en la fe puedan comprender que los mensajes que el Señor nos ha dado son muy importantes en esta época de la historia de la tierra. Nuestra experiencia pasada no ha perdido una tilde de su vigor. Tengan todos cuidado de no desalentar a estos primeros obreros, ni hacerles sentir que poco pueden hacer. Su influencia puede ejercerse todavía poderosamente en la obra del Señor. El testimonio de los ancianos ministros será siempre una ayuda y una bendición para la iglesia.
Dios velará noche y día sobre sus portaestandartes probados y fieles, hasta el momento en que hayan de poner la armadura. Ahí también encontramos el término, de poner la armadura. Tengan ellos la seguridad de que están bajo el cuidado protector de aquel que nunca se duerme y que sobre ellos velan centinelas incansables. Sabiendo esto y comprendiendo que permanecen en Cristo, pueden descansar confiadamente en las providencias de Dios. Hermanos, en esta revista, en la Adventist Review y Heraldo del Sábado, hermanos, en el volumen 60, número 46, de noviembre de 1883, está escrito, hermanos, una carta bien interesante. ¿Sí? La vamos a leer, hermanos. 20 de noviembre de 1883. Se escribe como notas de viaje. Y, hermanos, vamos a ver más adelante el libro donde está citado. ¿Sí? Muchos de los pioneros que compartieron, está escribiendo la hermana Huay, muchos de los pioneros que compartieron con nosotros estas pruebas y victorias, hermanos, habían pasado desde 1844, habían pasado casi 40 años de pruebas y victorias. Y ella dice, muchos de los pioneros que compartieron con nosotros estas pruebas y victorias permanecieron fieles hasta el final de la vida y se han quedado dormidos en Jesús. Qué maravilloso saber, hermanos, que muchos de los pioneros, dice la profeta, que pasaron durante pruebas y victorias, hermanos, permanecieron fieles hasta el final de la vida. Así como el apóstol Pablo dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y han quedado dormidos en Jesús. O sea, habían descansado ya, habían muerto. Entre ellos está el fiel guerrero que durante 36 años estuvo a mi lado en la batalla por la verdad. ¿A quién creen que se refiere, hermano? ¿A quién creen ustedes, hermanos, que se refiere la profeta de Dios cuando dice que entre esos pioneros fieles, a su esposo, que compartieron con nosotros estas pruebas y victorias y que permanecieron fieles hasta el final de la vida, entre ellos está el fiel guerrero que durante 36 años estuvo a mi lado en la batalla por la verdad? La profeta da testimonio de su esposo, su fiel esposo. Ahí estuvo a su lado en la batalla por la verdad. Dios lo usó como maestro y líder para estar en las primeras filas durante las severas luchas de estos primeros días del mensaje, pero ha caído en su puesto. Y con otros que han muerto en la fe, espera la venida del dador de la vida, que lo llamará desde su sombría prisión a una gloriosa inmortalidad. Hermanos, ahí estaba la profeta de Dios, dando testimonio de la fe de su esposo. Ahí estaba diciendo la profeta que su esposo, James White, habían caído en su puesto, en el puesto de honor. Y que ahí, hermanos, donde él estaba dormido, está esperando la venida del dador de la vida, que lo llamará desde su sombría prisión a una gloriosa inmortalidad. Ella sigue diciendo, hermanos, en esta cita, ella sigue diciendo, no es tan fácil defender la verdad ahora como hace años. Entonces costaba todo ser creyente. Costaba todo. Ser creyente costaba todo, dice. Por eso no es tan fácil defender la verdad ahora
como hace años. Pero ahora, en 1883, vi una gran compañía debajo del pabellón y entre ellos había viejos y probados amigos de la causa. Aunque algunos han caído, un buen número sigue vivo para dar testimonio de la verdad. Y al recordar la forma en que el Señor ha guiado a su pueblo desde su primera aceptación de la verdad, exclaman: ¿qué ha forjado Dios? Su interés ha sido plenamente identificado con las personas a quienes Dios ha estado guiando y enseñando durante los últimos 35 años. Han librado las batallas del Señor con heroísmo, fortaleza y paciencia y oración. Y ahora hay muchas manos fuertes y corazones dispuestos a unirse con ellos en la labor de los triunfos de la cruz de Cristo. Estos fieles se han hecho fuertes porque no eludieron responsabilidades. Caminaron por fe, no por vista. Estudiaron la voluntad revelada de Dios y se sometieron a ser guiados por el poder divino. Fueron fortalecidos por la gracia mientras avanzaban en el estrecho camino de santidad arrojado para que los rescatados del Señor entraran. Hermanos, en este libro que se llama El Testigo Viviente, la voz viva de los testigos del Señor, ahí está, hermanos, la historia de James Springer White, el esposo de la hermana White. De allí podemos rescatar, hermanos, de ahí podemos rescatar algo bien importante. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer lo relacionado con nuestro hermano James White. Él nació en 1821 y murió en 1881. ¿Cuántos años vivió él, hermanos? Del 21 al 81, ¿cuántos años hay? Apenas 60 años. Alguien dirá, pero ¿cómo es posible que él solamente haya vivido 60 años? La hermana White da testimonio que durante 36 años de su vida, durante 36 años, el compañero fiel permaneció al lado y había muerto. Entonces, hermanos, apenas tenía 24 años cuando el hermano James White y Elena White se casaron. Permaneció a su lado durante 36 años, murió en 1881. Vamos a entender al final, hermanos, la razón por la cual este hombre de Dios murió apenas a la edad de 60 años. Vamos a entender. A la edad de 21 años se volvió de su vocación elegida para enseñar y para predicar el segundo advenimiento de Cristo, cuando tenía apenas 21 años. Fue un comienzo apropiado para alguien que dibujaría a los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y quien con su esposa, dice el que está escribiendo aquí, hermanos, que es el que está escribiendo aquí, permítanme, en este libro, es Arthur W. Spalding. Cuando ustedes lean por allí una cita que digan Spalding and Magan, se refiere a uno de ellos, Arthur W. Spalding. Y el otro es Spalding and Magan, Arthur Spalding y Percy Magan. ¿Sí? Hay una colección que se llama Colección Spalding and Magan. Ellos coleccionaron unos escritos y los ponen allí. Spalding Magan, que está leyendo aquí, hermanos, el autor del libro La Voz Viva de los Testigos del Señor, que también se llama El Testigo Viviente. Él dice, el trabajo de publicación se inició cuando en 1849 imprimió el periódico, la revista La Verdad Presente, que fue sucedido por la Review and Herald, ahora el periódico oficial de la iglesia. Hermanos, el pastor James White fue el que inició el periódico y La Verdad Presente. Esta tarde vamos a leer
Vamos a estudiar esta tarde un capítulo que se encuentra en el conflicto, en el libro El Gran Movimiento Adventista. Se titula Sacrificios en la obra temprana. Y vamos a ver todo lo que pasaron James White y su esposa y otros pioneros para sacar adelante la obra, hermanos. Entonces él inició La Verdad Presente, el periódico, que después cambió de nombre a la Review and Herald, que se constituyó el periódico oficial de la iglesia, ¿sí? Miren, aquí está la fecha de los nacimientos de los pioneros. Muchos de ellos, hermanos, nosotros no los conocíamos. Quizás su merced, muchos de ellos desconocen. Pero aquí los pone. William Miller nació en 1782, 1849. En 1844, William Miller tenía 62 años de edad. José Bates, hermanos, José Bates tenía 52 años de edad. George Storrs tenía 48 años. John Billington, quizás no lo has escuchado, ¿cierto? El padre Pierce tenía 40 años. Charles Fitch, el que elaboró, hermanos, los diagramas, la primera tabla de Habacuc, Charles Fitch, tenía 39 años. Joshua B. Himes, 39 años. Hiram Edson, 38. Samuel Snow, 38. Josiah Leach, hermanos, quien con Guillermo Miller expresaron el día por año, la interpretación de día por año, y él, hermanos, escribió, basado en ese principio, cuando apenas tenía 35 años de edad, él predijo el sonido de la sexta trompeta, 11 de agosto de 1844. Raquel Preston tenía 35 años. El pastor Roswell Cottrell, 30 años. El pastor Crozier, 24 años en 1844. El pastor Wagner, padre, 24 años. El pastor James White, 23 años tenía en 1844. Era apenas un jovencito, hermanos, de 23 años. La hermana White tenía 17 años. El pastor Cornell, 17. El pastor J.N. Andrews, 15 años. El pastor Amadón, 12 años. El pastor J.N. Loughborough, el que escribió el Gran Movimiento Adventista, hermanos, en 1844 tenía 12 años. El pastor Uriah Smith, 12 años. El pastor Haskell, 11 años. Estos jovencitos, hermanos, jovencitos formaron parte del Gran Movimiento Adventista. Bueno, solamente un dato por tener. Hablando del gráfico, hermanos, el primer gráfico de las tablas de Habacuc que elaboraron nuestros pioneros. ¿Sí? Aquí vamos a revisar un testimonio antes de 1844, porque este gráfico se realizó en 1842. Ahora dice, el gráfico cronológico de las visiones de Daniel y Juan. Noten esto, hermanos. Este gráfico que presentamos acá, o que elaboraron nuestros pioneros, es un gráfico cronológico. El objetivo de ellos no era representar a Daniel como era Daniel. Lo dibujaron así, ¿cierto? Tampoco era el propósito de ellos representar la deidad y poner ahí un crucifijo, ¿sí? Ellos querían representar cronológicamente la muerte de Jesús. Ahora podríamos decir nosotros, quizás pudieron haber ellos no haber puesto ese crucifijo y haber puesto más bien el año 31. Podríamos decir nosotros, pero eso no es doctrina ni tampoco estamos diciendo que sea así. Ahora está casi terminado ese gráfico cronológico de las visiones de Daniel y Juan. Porque el gráfico, hermanos, es una orden de Dios.
declara la visión y escríbela en tablas, dijo el Señor, ¿verdad? Ahora está casi terminado y estará listo para la entrega en unos días. Precio $2.5. Una copia a los que sean suscriptores. Publicado en el número 14 de esta revista o periódico de Bonsall Street. Los suscriptores pueden enviar o llamar pronto. Señales de los tiempos, 22 de junio de 1842. Ese es un testimonio, pero vamos a ver el llamado de James White. Ustedes que participaron en el mensaje de este primer ángel, escribió él, porque James White utilizó este diagrama. Y noten lo que hizo. Él utilizó estas tablas. Ustedes que participaron en el mensaje de este primer ángel, que sintieron su poder y gloria y vieron sus efectos en el pueblo, simplemente regresen conmigo, dijo James White, a las reuniones del campamento, conferencias y otras reuniones donde el tiempo 1843 fue proclamado desde el diagrama de 1843. Hermanos, el pastor James White dio testimonio que, hermanos, en esas campestres, en esas conferencias, en esas otras reuniones, hermanos, el tiempo fue el tiempo de la segunda venida de Cristo, que ellos creían en principio que era 1843, fue proclamado desde el diagrama de 1843. Ellos utilizaron este diagrama para proclamar la venida de Jesús. Con qué solemnidad, celo y santa confianza proclamaron los siervos del Señor el tiempo de la venida de Cristo. Y cómo sus palabras cayeron sobre el pueblo, derritiendo el corazón del pecador más duro, porque Dios estaba con ellos y su espíritu asistió al mensaje solemne. Él escribió esto en el periódico La Verdad Presente, en abril de 1850, en la página 65. En octubre de 1842, una reunión del campamento adventista se llevó a cabo en Exeter, Maine, a la que asistí, dice James White. El encuentro fue grande. Miren, octubre de 1842. ¿Qué edad tenía James White allí? Si en 1844, hermanos, vuelvo acá. Si en 1844 tenía 23 años, acá en 1842, ¿cuántos tenía? Tenía 21 añitos, ¿no? Él dice que asistió a una reunión del campamento adventista que se llevó a cabo allá en ese lugar de Maine. El encuentro fue grande, las tiendas numerosas, la predicación clara y poderosa. Y el canto de las melodías del segundo advenimiento poseía un poder como nunca antes había visto en himnos sagrados. Mi segunda experiencia del advenimiento se profundizó mucho en esta reunión y en su cierre sentí que debía salir inmediatamente al gran campo de la cosecha y hacer lo que pudiera hacer para sonar la advertencia. Hermanos, ese día, octubre de 1842, en ese lugar, James White sintió el llamado de Dios. Por lo tanto, preparé 3 conferencias. Una para eliminar tales objeciones como el tiempo del momento del advenimiento que no se conocerá y el milenio temporal, y una sobre los señales de los tiempos y otra sobre la profecía de Daniel. Él preparó esos temas porque habían objeciones y la gente estaba diciendo que el tiempo del advenimiento y habían especulaciones. Él sintió el llamado de Dios, preparó esos temas. Noten lo que dice. En 1868 él va a dar un testimonio también. Yo no tenía ni caballo. Ya estaba casado, ¿no? No tenía ni caballo, ni silla de montar, ni dinero. Y sin embargo, sentía que tenía que irme. Hermanos, qué bendición. Qué bendición, hermano. Así tú no tengas nada. Así no tengas recursos. Así no tengas, hermano, quizás
muchas otras cosas, quizás debas sentir que tienes que ir a predicar el evangelio, a predicar estas verdades. Quizás el Señor te está llamando hoy, a pesar que no tengas nada, hermano. El Señor te está llamando y debes sentir que debes ir. Había usado mis ganancias del invierno pasado en ropa necesaria, en asistir a las reuniones del segundo advenimiento y en la compra de libros y el diagrama de 1842. Él había comprado el diagrama también. Pero mi padre me ofreció el uso de un caballo para el invierno y Elder Poley, así es el nombre, Elder Poley, me dio una silla de montar con ambas almohadillas y varios pedazos de una vieja brida. Con mucho gusto acepté estos y alegremente coloqué la silla de montar en un tronco de haya y clavado en las almohadillas, abrochando las piezas de la brida junto con clavos maleables, doblé mi diagrama con unos panfletos sobre el tema del advenimiento sobre mi pecho. James White llevaba el diagrama. Seguía predicando. Di de 3 a 6 conferencias en 4 pueblos diferentes alrededor de Palmira. Allá había un lugar que se llamaba Palmira también. Y él con el diagrama dice que di de 3 a 6 conferencias. Hermanos, aquí está la diferencia entre la verdad presente de 1849, que se convirtió en la Advent Review, ¿cierto? Ya para años posteriores. Era James White quien inició de Youth instructor juvenil en 1852. En Oakland, California, en 1874, fundó The Signs of the Times, Señales de los Tiempos, el periódico, y lo editó activamente. Fue 3 veces presidente de la Conferencia General. Entre los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fue el más destacado hasta su muerte en 1881. Es bueno saber esto, hermanos. ¿Sí? Es bueno saber esto. Instructor juvenil, también se preocupaba él por los jóvenes. Él fue, hermanos, director de la Conferencia General, presidente, en 1865, en 1869 y en 1874. 3 veces presidente de la Conferencia General. ¿Sí? Vamos a ver este testimonio, hermanos, de James White, hablado y escrito por su esposa y mensajera del Señor. Este testimonio está en el libro Notas Biográficas de la profeta Elena White. ¿Qué dice este testimonio? Es el capítulo 41. Este capítulo se llama La muerte del pastor Jaime White. Recuerden que el tema se llama Cuando Dios llama a sus siervos a deponer su armadura. Dice, a pesar de las labores, los cuidados y las responsabilidades que llenaban la vida de mi esposo, su 60º año, su año número 60, lo encontró activo y vigoroso de mente y de cuerpo. Le voy a pedir a mi esposa que por favor me regale agüita y me traiga un pañuelo. Dice que lo encontró activo y vigoroso de mente y de cuerpo. Está escribiendo y leyendo la profeta, la hermana White, la esposa del hermano White. ¿Sí? 3 veces había caído bajo el golpe de la parálisis. Hermanos, muchas veces nosotros ignoramos cómo sufrieron estos hombres. También se enfermaron. Hermanos, también se enfermaron y grave. Pero no era porque desobedecían las normas de la salud, ni porque quizás era porque estaban concentrados en el trabajo. Lo vamos a entender al final. 3 veces había caído bajo el golpe de la parálisis, apenas a sus 60 años. Y sin embargo, por la bendición de Dios, gracias a una constitución naturalmente fuerte y a la atención estricta de las leyes de la salud, pudo regresar a la actividad.
se recuperaba pronto. De nuevo viajó, predicó y escribió con su celo y energía acostumbrados. ¿Cuánto anhelamos, hermanos, que nuestro hermano Miguel se recupere pronto para que vuelva otra vez, ¿cierto? A predicar y a escribir con su celo y energía acostumbrados, como lo conocemos. Habíamos trabajado lado a lado en la causa de Cristo por 35 años, los dos esposos, lado a lado trabajando en la causa de Cristo. El protector elegido de mi juventud. Las hermanas deberían seguir el ejemplo de la profeta, ¿cierto? Cuando se refieren a su esposo, deberían decir como ella, el protector elegido de mi juventud, el compañero de mi vida, el copartícipe de mis labores y aflicciones, fue arrebatado de mi lado y fui dejada sola para terminar mi obra y para continuar peleando la batalla. Hermanos, ella da testimonio de la muerte de su esposo en esos términos. La primavera y la primavera parte del verano de 1881 la pasamos, la primavera y la primera parte del verano de 1881 las pasamos juntos en nuestro hogar de Battle Creek. Mi esposo esperaba arreglar sus asuntos de tal manera que pudiéramos ir a la costa del Pacífico y dedicarnos a escribir. Él creía haber hecho un error al permitir que las aparentes necesidades de la causa y los pedidos de nuestros hermanos nos urgieran a realizar un trabajo activo en la predicación cuando deberíamos haber estado escribiendo. Mi esposo quería presentar en forma más plena el tema glorioso de la redención y por años yo había contemplado el plan de preparar libros importantes. Ambos sentíamos que mientras nuestras facultades mentales estuvieran vigorosas, debíamos completar esos libros, que era un deber que teníamos con nosotros mismos y con la causa de Dios. Hermanos, debemos nosotros sentir que mientras nuestras facultades mentales estén vigorosas, debemos completar los libros, que es un deber que teníamos con nosotros mismos y con la causa de Dios, dice ella. El descansar del ardor de la batalla y dar a nuestro pueblo la luz preciosa de la verdad que Dios había abierto ante nuestras mentes. Algunas semanas antes de la muerte de mi esposo, yo le hablé con insistencia de la importancia de buscar un campo de trabajo en que nos viéramos libres de las cargas que necesariamente caían sobre nosotros estando en Battle Creek. En respuesta, él habló acerca de varios asuntos que requerían nuestra atención antes de poder partir, deberes que nos correspondían. Entonces, con un profundo sentimiento, preguntó, ¿dónde están los hombres para hacer esta obra? Hermanos, había llegado la hora de deponer su armadura y él preguntó, ¿quiénes nos van a reemplazar? ¿Dónde están los hombres para hacer esta obra? ¿Dónde están aquellos que tengan un interés abnegado en nuestras instituciones y que se mantengan de parte de los rectos sin dejarse afectar por ninguna influencia que puedan sentir? ¿Dónde están? Preguntaba James White. Con lágrimas expresó su ansiedad por nuestras instituciones de Battle Creek. Ay, hermanos, después de la muerte de James White, gracias a Dios, él no pudo ver esa apostasía alfa, donde el tabernáculo, el hospital, el sanatorio, hermanos, el colegio ardió en llamas. Él amaba tanto esta hora, amaba tanto estas instituciones, que antes de irse quizás a unos sitios apartados para escribir y hacer los libros, preguntaba, ¿dónde están los que nos van a reemplazar? Dijo él, con lágrimas expresó su ansiedad por nuestras instituciones en Battle Creek. Dijo él, mi vida la he dado para la edificación de estas instituciones. El dejarlas ahora es como la muerte. Ellas son mis hijos y no puedo separar mis intereses de ellas.
Estas instituciones son los instrumentos del Señor para hacer una obra específica. Hermanos, el hermano James dijo, estas instituciones son mis hijos. Cuando al Señor Jesús le llegaron a decir, tu madre y tus hermanos te buscan, Él dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y señalando a los discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Entonces, hermanos, el pastor Juárez dijo, ellas son mis hijos, estas instituciones. Y no puedo separar mis intereses de ellas. Estas instituciones son los instrumentos del Señor para hacer una obra específica. Satanás trata de estorbar y anular todos los medios por los cuales el Señor está trabajando por la salvación de los hombres. Si el gran adversario pudiera dar a estas instituciones un molde de acuerdo con las normas del mundo, lograría su objetivo y por eso a él le preocupaba esto. Mi mayor ansiedad consiste en encontrar al mejor hombre para desempeñar cada tarea. Si en puestos de responsabilidad hay personas moralmente débiles, vacilantes en sus principios e inclinadas a desviarse hacia el mundo, siempre habrá quienes se dejarán descarriar. No deben prevalecer las influencias perversas. Antes preferiría morir que vivir para ver a estas instituciones mal dirigidas o desviadas del propósito por el cual fueron traídas a la existencia. Oh, hermanos, ¿cómo se cumplió este deseo de él? Murió apenas a los 60 años, hermanos. Pero él dijo, yo prefiero morir que vivir para ver estas instituciones mal dirigidas. Y se refería, hermanos, a las instituciones creadas, las que ardieron en llamas en 1902. Me ha parecido duro que se juzgaran mal mis motivos y que mis mejores esfuerzos para ayudar, animar y fortalecer a mis hermanos una y otra vez se hayan usado contra mí. El pastor Jaime Huay también fue atacado. También fueron tergiversadas sus palabras. También fue traicionado por sus hermanos. También hablaron mal, también lo denigraron, despreciaron su trabajo. Y los mismos argumentos, los mismos motivos, los mejores esfuerzos para ayudar, animar y fortalecer a sus hermanos una y otra vez, se usaron en contra de él. Pero debía haber recordado a Jesús y sus chascos, dijo él. Su alma fue agraviada al no ser apreciado por aquellos por quien había venido a bendecir. Eso le pasó al Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Debía haberme espaciado en la misericordia y la bondad de Dios, alabándolo más y quejándome menos de la ingratitud de mis hermanos. Si alguna vez hubiera dejado todas mis perplejidades con el Señor, pensando menos en lo que otros decían y hacían contra mí, habría tenido más paz y gozo. Ahora trataré de guardarme para no ofender ni de palabra ni con acciones, y luego trataré de ayudar a mis hermanos a dar pasos en la dirección correcta. No me detendré a lamentar ningún mal que se me haya hecho. He esperado de los hombres más de lo que debía. Amo a Dios y a su obra y amo también a mis hermanos. Qué testimonio tan poderoso del hermano Huay. Qué actitud digna de imitar, ¿verdad? Poco me imaginaba yo, dice la hermana Huay, hablando de la muerte, aquí en el capítulo 41. La hermana Huay está hablando de la muerte de su esposo. Poco me imaginaba yo mientras viajábamos que este había de ser el último viaje que haríamos juntos. El tiempo cambió repentinamente de un calor opresivo a un frío cortante. Mi esposo tomó frío, pero pensó que su salud era tan buena que no recibiría daño permanente. Se resfrió el hermano Huay. Hubo un cambio de clima, se resfrió. Él pensó que era algo pasajero, que no sería o que no iba a recibir daño permanente. Trabajó en las reuniones que se realizaron en Charlotte, presentando la verdad con gran claridad y poder.
Habló del placer que sentía de dirigirse a hermanos que manifestaban un interés tan profundo en los temas más queridos para él. El Señor ciertamente ha refrigerado mi alma, dijo él, mientras he estado compartiendo con otros el pan de vida. Ese era el gozo del hermano Juan. Esa era su satisfacción. Esa era su ansiedad. Compartir con los hermanos, ¿sí? El pan de vida. Desde todas partes de Michigan, los hermanos están pidiendo ansiosamente que los ayudemos. Cómo anhelo consolar, animar y fortalecer a los hermanos en las preciosas verdades aplicables a este tiempo. Hermanos, este hombre sí amaba a sus hermanos. Este hombre sí le interesaban sus hermanos. Este hombre sí servía a sus hermanos, presentaba un interés, deseaba servirles a todos, ayudarlos a todos, predicarles a todos, sostenerlos a todos. A nuestro regreso a casa, dice la hermana Huay, mi esposo se quejó de una ligera indisposición y sin embargo se entregó a su trabajo como de costumbre. Cada mañana íbamos al bosquecillo cercano a nuestra casa y nos uníamos en oración. Estábamos ansiosos por conocer nuestro deber. Constantemente llegaban cartas de diferentes lugares, instándonos a asistir a congresos campestres. A pesar de nuestra determinación de dedicarnos a escribir, era difícil rechazar el reunirnos con nuestros hermanos en estas asambleas importantes. Con fervor rogábamos de recibir sabiduría para conocer cuál era el proceder más correcto. Sigue escribiendo. El sábado de mañana, como de costumbre, fuimos al bosquecillo. Y mi esposo oró con todo fervor 3 veces. No parecía dispuesto a cesar de interceder delante de Dios por una dirección y una bendición especiales. Hermanos, ese día, ese sábado, hermanos, el hermano Huay se arrodilló, oró fervientemente y pudo decir, Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Si no me bendice, Señor, no te voy a soltar. Y la profeta dice que el hermano Huay, mi esposo, oró con todo fervor 3 veces y no parecía dispuesto a cesar de interceder delante de Dios por una dirección y una bendición especiales. Sus oraciones fueron oídas y recibimos paz y luz en nuestros corazones. Él alabó a Dios y dijo, ahora le entrego todo a Jesús. Siento una paz dulce y celestial, una seguridad de que el Señor nos mostrará nuestro deber porque nosotros deseamos hacer su voluntad. Me acompañó al tabernáculo, o sea, a la iglesia, así se llamaba, al templo, el tabernáculo, la iglesia adventista de Battle Creek, el templo adventista de Battle Creek, e inició los servicios con canto y oración, ese sábado, hermanos. Era la última vez que había de ponerse en pie a mi lado en el púlpito. El lunes siguiente comenzó a sufrir severos escalofríos y al día siguiente también yo fui atacada. Fuimos llevados juntos al sanatorio para recibir tratamiento. El médico entonces me informó que mi esposo tenía la tendencia a dormirse y que estaba en peligro. Enseguida me llevaron a su cuarto y tan pronto como observé su rostro, me di cuenta de que se estaba muriendo. Hermanos, la profeta da testimonio de este momento tan triste. Su esposo se estaba muriendo. Traté de despertarlo, dice. Él entendía todo lo que se le decía y respondía todas las preguntas que podían ser contestadas con sí o con no, pero parecía que era imposible que pudiera decir nada más. Cuando le dije que yo creía que se estaba muriendo, no manifestó ninguna sorpresa. Le pregunté si Jesús era precioso para él. Dijo sí, oh sí. La profeta le preguntó, ¿no tienes deseos de vivir? Le pregunté entonces. Él contestó, no,
Yo no sé, hermanos, yo no sé por qué James White contestó que no tenía deseos de vivir. Yo no sé qué lo agobiaba, pero él le contestó a la esposa que no tenía deseos de vivir. Entonces nos arrodillamos junto a su cama y oramos por él. Una expresión de paz descansaba en su rostro. Le dije, Jesús te ama. Debajo de ti están sus brazos eternos. Contestó, sí, sí. Hermanos, la profeta sigue narrando y dice, el hermano Smith y otros hermanos oraron entonces en torno a su cama. Hermanos, ahí estaba el hermano Smith, el jovencito, y se retiraron para pasar gran parte de la noche en oración. Mi esposo dijo que no sentía ningún dolor, pero evidentemente estaba decayendo con rapidez. El doctor Kellogg y sus ayudantes hicieron todo lo que estaba a su alcance para arrebatarlo de la muerte. Revivió con lentitud, pero continuó muy débil. A la mañana siguiente pareció revivir débilmente, pero cerca del mediodía tuvo unos escalofríos que lo dejaron inconsciente. A las 5 de la tarde del sábado 6 de agosto de 1881, en forma reposada, exhaló el último suspiro sin lucha ni gemido alguno. Así narra la profeta, hermanos, el último momento de la vida de James White. Después escribió sobre el choque que le causó la muerte de su esposo. Tan repentino, tan inesperado, cayó encima de mí como un peso aplastador. En mi condición débil, dice ella, el choque de la muerte de mi esposo, tan repentino, tan inesperado, cayó encima de mí como un peso aplastador. Hermanos, ella no esperaba que perdiera a su esposo de 60 años, hermanos. No lo esperaba. Había tanto que hacer que eso le cayó duro. En mi condición débil, había reunido todas mis fuerzas para permanecer junto a su cama hasta el final, dice la profeta. A pesar de su debilidad, ella también estaba enferma y debilitada. A pesar de eso, dice, reuní todas mis fuerzas para permanecer junto a su cama hasta el final. Pero cuando vi sus ojos cerrados en la muerte, la naturaleza exhausta cedió y quedé completamente postrada. No pudo más la profeta. Por algún tiempo estuve oscilando entre la vida y la muerte. La llama vital ardía en forma tan baja que un soplo podía extinguirla. De noche mi pulso se debilitaba y respiraba en forma más y más débil hasta que mi respiración parecía cesar. Hermanos, la hermana White estuvo a punto de morir, hermanos. Estaba debilitada, estaba enferma, estaba exhausta. Su esposo había acabado de morir, su compañero fiel había acabado de morir, y ella dice que dice que esa llama, hermanos, que esa llama de la vida, que de noche su pulso se debilitaba y respiraba en forma más y más débil hasta que mi respiración parecía cesar. Solo por la bendición de Dios y los cuidados ininterrumpidos del médico y sus ayudantes, mi vida fue preservada. Aunque no me había levantado de mi lecho de enferma después de la muerte de mi esposo, fui llevada al tabernáculo el sábado siguiente para asistir a su funeral. Al final del sermón sentí mi deber testificar del valor de la esperanza cristiana en la hora de dolor y aflicción. Hermanos, qué valor
Qué valor de una esposa, hermanos. Testificar en medio del dolor, en medio de la hora del dolor y la aflicción. Dice que ella, al final del sermón que alguien predicó, mi deber era, José Bates predicó ese sermón. Ella sintió mi deber de testificar del valor de la esperanza cristiana en la hora de dolor y aflicción. Al levantarme, me fueron dadas fuerzas y hablé unos 10 minutos, exaltando la misericordia y el amor de Dios ante aquella nutrida asamblea. Al final del servicio, seguí a mi esposo al cementerio de Oak Hill, donde fue puesto a descansar hasta la mañana de la resurrección. Mi fuerza física había sido postrada por el golpe, y sin embargo el poder de la gracia divina me sostuvo en mi gran aflicción. Cuando vi a mi esposo exhalar el último suspiro, sentí que Jesús era más precioso para mí que en ningún momento anterior de mi vida. Cuando estaba de pie junto a mi primogénito, ella murió, el primogénito de la hermana White, el primer hijo de la hermana White y James White, había muerto. Y ella narra el momento y dice, cuando estaba de pie junto a mi primogénito, a mi primer hijo, y le cerré los ojos porque murió, pude decir, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y sentí entonces que tenía un consolador en Jesús. Y cuando mi último hijo, noten esto también, su último hijo murió también. Y cuando mi último hijo fue arrebatado de mis brazos y no podía ver más su cabecita sobre la almohada a mi lado, pude decir, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando aquel sobre el cual se habían apoyado mis grandes afectos, aquel con quien había trabajado por 35 años me fue arrebatado, pude poner mis manos sobre sus ojos y decir, te encomiendo mi tesoro, oh Señor, hasta la mañana de la resurrección. Cuando lo vi morirse y vi a muchos amigos simpatizando conmigo, pensé, qué contraste con la muerte de Jesús cuando él colgaba de la cruz, qué contraste. En la hora de su agonía de Jesús, los burladores se mofaban de él y lo ridiculizaban, pero él murió y pasó por la tumba para alegrarla, para hacerla más liviana, para que tuviéramos gozo y esperanza aún en ocasión de la muerte, para que pudiéramos decir, al poner a nuestros amigos a descansar en Jesús, nos volveremos a ver. Hermanos, aún en esos momentos ella discernía, ella se sentía fortalecida por los amigos, rodeada, pero ella pudo, hermanos, aún en ese momento discernir qué contraste con mi amado Jesús. Mientras en la hora de su muerte, muchos, en la hora de su agonía, los burladores se mofaban de él, lo ridiculizaban, lo insultaban, inclusive. Yo estoy aquí bien rodeada, bien fortalecida. A veces me parecía que no podía soportar la muerte de mi esposo, pero estas palabras parecían impresionar mi mente. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, del Salmo 46:10. Siento hondamente la pérdida, pero no me atrevo a entregarme a una congoja inútil. Esto no traería de regreso al muerto, y no soy tan egoísta que aunque pudiera hacerlo, lo sacara de su pacífico sueño para que de nuevo se empeñara en las batallas de la vida. Como un cansado guerrero, se acostó a descansar. Miraré con placer su lugar de reposo. La mejor manera en que yo y mis hijos podemos honrar la memoria del que ha caído, es asumir la obra que él dejó y con el poder de Jesús llevarla hasta su terminación. Esa era la mejor manera de honrar a su esposa. Honrar la memoria del que murió. Estaremos agradecidos por los años de utilidad que se nos han concedido
y por causa de mi esposo y por causa de Cristo, aprenderemos de su muerte una lección que nunca olvidaremos. Permitiremos que esta aflicción nos haga más bondadosos y amables, más tolerantes, pacientes y considerados hacia los que viven. Miren, hermanos, ¿sí? Miren, voy terminando aquí. Qué ejemplo digno de imitar, hermanos. Ella pudo escribir, aún en medio de su aflicción: asumo la tarea de mi vida sola, con la plena confianza de que mi Redentor estará conmigo. Tendremos tan solo un corto momento para proseguir la lucha. Entonces Cristo vendrá y esta escena de conflicto terminará. Entonces habremos realizado nuestros últimos esfuerzos para trabajar con Cristo y hacer progresar su reino. Algunos que han estado en el frente de batalla, resistiendo celosamente al enemigo que avanzaba, caen en el puesto del deber. Cuando Dios llama a sus siervos a deponer su armadura, caen en el puesto del deber. Los vivos observan con lágrimas a los héroes caídos, pero no es tiempo de cesar en la obra. Ellos deben cerrar filas, tomar el estandarte de la mano paralizada por la muerte y con energía renovada vindicar la verdad y el honor de Cristo. Como nunca antes debe hacerse una decidida resistencia contra el pecado, contra los poderes de las tinieblas. El tiempo exige una actividad enérgica y determinada de parte de los que creen en la verdad presente. Si parece largo el tiempo de espera hasta que venga nuestro libertador, si doblegados por la aflicción y gastados por el trabajo, nos mostramos impacientes para recibir un retiro honorable de la guerra, recordemos, y que este recuerdo ahogue todo murmullo, que quedamos en la tierra para encontrar tormentas y conflictos, para perfeccionar un carácter cristiano, para familiarizarnos mejor con nuestro Padre y con Cristo, nuestro hermano mayor, y para hacer la obra del Maestro en la salvación de muchas almas para Cristo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Hermanos, después, ya en 1905, ella escribió y dijo: he recibido, hermanos, ella dijo, los pioneros deben seguir hablando, refiriéndose a su esposo y a otros que habían depuesto la armadura. He recibido instrucciones según las cuales debiéramos hacer prominente el testimonio de algunos de los antiguos obreros que ya han fallecido. Dejemos que continúen hablando por medio de sus artículos publicados en los primeros números de nuestras revistas. Hay que reimprimir esos artículos para que permanezca una voz viviente de los testigos de Dios. La historia de las primeras experiencias en el mensaje constituirán una fuente de poder para resistir el ingenio magistral de los engaños de Satanás. La misma instrucción se ha repetido recientemente. Debe presentar ante el pueblo los testimonios de la verdad bíblica y repetir los mensajes definidos presentados hace años. Apreciados hermanos, cuando el Señor llama a sus siervos fieles a deponer su armadura, este es el ejemplo que debemos seguir. Cuando el Señor llama a sus siervos fieles a cerrar filas, hermanos, este es el ejemplo que debemos seguir. Tanto en el que fallece como el que queda vivo. Debemos continuar, hermanos. El apóstol Pablo le encomendó al joven Timoteo: predica, redarguye, a tiempo y fuera de tiempo. Haz la obra de evangelista. Él, hermano, él encomendó a sus iglesias
se las encomendó a Dios primeramente y a algunos de sus siervos fieles. Cuando él estaba seguro de que iba a claudicar, así lo hizo. Hermanos, ahora entendemos por qué este siervo de Dios, el hermano James White, fue llamado a deponer su armadura apenas a los 60 años. Cansado por la obra, cansado de escribir, agobiado, agotado de viajar, hermanos, para poder imprimir su primer periódico, tuvo que ir a cortar 25 acres, casi 16 hectáreas de pasto para poder conseguir los recursos y poder imprimir y enviar ese pequeño periódico. Después tuvo que ir, hermanos, a la estación del ferrocarril a carrear piedras. Ay, hermanos, quizás esta tarde podamos revisar un poco de lo que ellos, los esposos James White y Jaime, y los esposos James White y Elena Harmon de White tuvieron que pasar. Pero hermanos, ahora es cuando el Señor quizás está llamando a jóvenes, a hermanos, a mujeres, hermanos, que nos instruyamos, que se instruyan, para que cuando muchos nos toque de poner la armadura, ellos ocupen nuestro lugar, ellos sigan con las instrucciones. Oramos fervientemente para que nuestro hermano Miguel le sea la voluntad de Dios extenderle la vida con salud. Nosotros sabemos el estado, hermanos, delicado de la salud de mi hermano. Él vive postrado en una silla de ruedas. Hay una enfermedad que lo ha atacado, hermanos, y que lo quiere llevar a deponer su armadura. Hemos estado orando y para la gloria de Dios está fuera de peligro, está en su casa. Pero sigamos orando. Si a él o a cualquiera de nosotros nos tocara un día de poner nuestra armadura, debemos saber, hermanos, que alguien debe reemplazar al siervo fiel de Dios. Alguien debe seguir predicando. Alguien debe sostenerse. Alguien debe seguir alimentando la grey. Es nuestro deber. Y así, hermanos, así como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que cuando venga el Señor le iba a entregar la corona de la vida eterna, así también el hermano James White murió con la esperanza de resucitar cuando el Señor venga, de resucitar, hermanos, en la resurrección especial, en la resurrección de los justos que van a resucitar, los que murieron en el mensaje del tercer ángel. Así la profeta de Dios también dio testimonio. Sus últimas palabras dijo: yo sé en quién he creído. Hermanos, allá en esos lugares donde ellos estén sepultados, quizás donde a nosotros nos lleguen a sepultar, de esos sitios el Señor levantará a sus siervos fieles. Un día vamos a estar con ellos, los vamos a abrazar, les vamos a agradecer primeramente a Cristo por su sacrificio, su amor, sus esfuerzos, pero también conoceremos a estos pioneros fieles, a estos hombres de Dios. Los vamos a conocer. Agradeceremos por todo lo que hicieron en favor del pueblo de Dios. Y así nosotros, hermanos, cuando seamos llamados a deponer nuestra armadura, debemos saber, hermanos, que en el cielo, en la tierra nueva, nos vamos a encontrar con muchas personas que nos van a agradecer. Nosotros vamos a agradecerles a ellos, a nuestros pioneros, a nuestros hermanos que nos precedieron, pero a nosotros, como siervos fieles, también habrá alguien que nos va a agradecer. También habrá alguien que vendrá a decir: fue por tu testimonio, fue por tu fidelidad, fue por tu perseverancia, fue por tu amor a la verdad y a los hermanos, fue por tus esfuerzos incansables que hoy estoy aquí. Colocaremos todas nuestras coronas a los pies del Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, vamos hoy a cantar un himno
que nos va a hacer pensar, hermanos. Quizás en el momento cuando el Señor nos llame a deponer nuestra armadura. Después de que cantemos el himno, nos arrodillaremos para orar, hermanos. Un día yo he de faltar de mi lugar en esta grey, mas oh qué gozo al despertar en el palacio de mi rey, y cara a cara le veré y viviré con él allí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. Un día vi la muerte atroz, vendrá más cuando no lo sé, solo esto sé que con mi Dios un sitio yo feliz tendré, y cara a cara le veré y viviré con él allí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. Un día yo, tal como el sol, mi ocaso y fin tendré también, mas cuando venga el Salvador, su voz dirá: ven, hijo, ven, y cara a cara le veré y viviré con él allí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. El día fausto aguardo yo y sé que pronto llegará, vendrá en su gloria mi Señor, y a su mansión me llevará, y cara a cara le veré y viviré con él allí, y para siempre cantaré, salvado por su gracia fui. Bendito Padre Celestial, a ti damos alabanza y gratitud a esta hora, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, de la vergüenza, encomendaste, Señor, al Padre, encomendaste a tu pueblo. Padre mío, gracias, porque allá en el Getsemaní, el Señor, en su agonía, mirando hacia el futuro, pudo observar la hueste de los redimidos. Allí miró a mi hermana Mónica, a mi hermana Gabriela, allí miró a mi esposa, a mis hermanos, a mi hermano Alfonso, a mi hermano Jairo, a mi hermano Felipe, a mi hermano Juan Manuel, a mi hermana Argenis, y a todos mis hermanos que están acá, y a nuestros hermanos fieles de este movimiento adventista del séptimo día historicista en todo el mundo. Allí nos miraste, Señor, salvados para siempre. Padre mío, gracias por Jesucristo, gracias por su justicia,
Gracias, Señor, porque has hecho posible la salvación en Cristo y en su justicia. Padre mío, hoy hemos revisado cuando tú llamaste a tu siervo fiel a deponer su armadura. Así como al apóstol Pablo, Señor, le diste la fe necesaria para perseverar hasta el fin, y él pudo expresar ese día que había terminado su carrera, había guardado la fe y que ahora debía de poner su armadura. Al igual que a nuestro hermano James White, lo llamaste a deponer su armadura, a él y a su esposa. Padre mío, quizás a muchos de nosotros nos llame, Señor, a deponer la armadura. Pero en medio, Señor, de la aflicción, en medio de la tristeza que genera la enfermedad y la muerte, Padre mío, tú nos consuelas. Tú nos das la esperanza de que si vivimos o morimos, de Cristo somos. Tú nos das la esperanza de que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus siervos. Oh Señor mío, te ruego por mi hermano Miguel. Te doy gracias porque lo has restaurado, Señor. Te pido por él, si es tu voluntad. Consérvale la fe hasta el último día de su vida. Sosténlo, Señor, sosténlo en la fe, en medio de la aflicción. Bendice a su esposa, la hermana Lini. Ayúdala, Señor. Dale la fortaleza que necesita en este momento. Te ruego por ellos, Padre mío, para que, por favor, los sostengas. Si es tu voluntad, Señor, extenderle la vida a mi hermano Miguel, hazlo según tu voluntad. Y si es tu voluntad, llevarlo al descanso, con el fin de resucitarlo en el día en que tú vengas, en el día en que resuciten quienes hemos de morir en el mensaje del tercer ángel, que sea tu voluntad. Pero Señor, sobre todo, consérvale la fe hasta el último momento. Consérvale, Señor, la lucidez de pensamiento, la visión, la vista, su voz, sus fuerzas. Padre mío, dale esa fortaleza que le diste a la hermana Juay, dale esa misma fortaleza a su esposa, a la hermana Lini, para que ella esté a su lado hasta el último momento, para que ella pueda seguirlo apoyando, para que ellos puedan seguir adelante en esta obra, Señor, hasta que cuando tu voluntad sea, Señor, de llamarlo a él y a muchos de nosotros a deponer la armadura. Oh Señor, gracias por tu palabra. Te ruego una bendición para mis hermanos. Te ruego una bendición para los jóvenes que están acá. Aquellos que han sido llamados hoy a reemplazarnos, aquellos que quizás hemos encanecido, hemos viajado por el camino y quizás las dificultades de la vida nos han llevado, Señor, a un estado donde vemos que quizás, hermanos jóvenes, hermanos fieles y otros hermanos, tanto mujeres, tanto hombres como mujeres, puedan, Señor, levantarse para ocupar el puesto del deber. Oh Señor, te ruego una bendición para tu iglesia fiel en todo el mundo. Donde quiera que nuestros hermanos se encuentren, bendícelos. Desde el más humilde hasta el más encumbrado, bendícelos, Señor. A todos nuestros hermanos que han dado su tiempo, que han dado, Señor, todo lo mejor de sí, bendícelos donde quiera que estén. Sosténlos, Señor. Oramos por ellos para que tú los preserves, les concedas la salud, la vida, tu cuidado y protección. Que les sigas animando, Señor. Ayúdales, Padre mío, porque hay muchos entre ellos que han hecho los esfuerzos para que esta verdad permanezca y llegue hasta nosotros. Oh Señor, te ruego para que por favor nos sostengas en este día. Nos ayude, Señor, a pasar el resto de estas horas santas en tu divina presencia, que en las horas de la tarde podamos regresar con la misma ansiedad, con la misma sed de beber de la fuente de la verdad. Padre mío, gracias por escucharnos y acompañarnos en el nombre de Jesús. Amén.